fórmula que va a competir en el próximo mes de junio por el decanato de la Facultad de Filosofías, Humanidades y Artes. Estamos hablando de la profesora Rosa Garbarino y del profesor Eduardo Carelli, profesora Garbarino, ex decana de dicha facultad, y el profesor Carelli, ex candidato a decano. Ahora acompaña a la profesora Garbarino como vicedecano, candidato a vicedecano por el espacio Pluralidad y Gestión. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenos días, un gusto estar acá. Muy bien, buen día, un placer, la verdad un gusto acompañarnos. Les agradecemos la referencia, la atención que han tenido para con nosotros siempre, y bienvenidos a esta pequeña casa llamada Radio Alas y a este pequeño espacio llamado Los Cronistas de la Mañana. Tiempos de elección en las distintas casas de altos estudios de nuestra universidad. ¿Tiempos de cambio? Totalmente, nosotros estamos convencidos que hay un tiempo de cambio, un tiempo que tiene que ver con dos premisas que nosotros llevamos en nuestro nombre, inclusive del espacio nuevo que hemos construido con Eduardo, que es justamente pluralidad, o sea, la pluralidad entendida como la libertad de pensamiento, la libertad de poder considerar al otro sin discriminarlo o sin apartarlo porque piensa distinto, y fundamentalmente el tema de el cambio en una gestión, una verdadera gestión. O sea, nosotros hemos analizado, nuestra facultad está como durmiendo una siesta desde hace 4 años, y la universidad también. Entonces creo que sí, que se vienen vientos de cambio para toda la universidad y para cada una de las facultades. Bien. Sí, adelante. Profesor, siguiendo con estos vientos de cambio, ¿qué es lo que más urgente necesita la Facultad de Filosofías, Humanidades y Arte? Una transformación profunda, permanente, que adapte a nuestra facultad a esto que se viene, a una renovación en el campo de la educación, con la implementación de nuevas tecnologías, con la aparición de la inteligencia artificial y con la competencia feroz que nos representan las universidades que son virtuales, el caso de la Universidad del Congreso, la Blas Pascal, la Siglo XXI, y además la aparición de profesorados provinciales que nos están literalmente devorando, ¿no? Porque se están llevando una enorme cantidad de alumnos a esos colegios provinciales, a esas universidades privadas y virtuales, lo que nos obliga a replantearnos qué destino queremos para la Facultad de Filosofía. Claramente, lo que nosotros pretendemos es que se avance hacia una educación a distancia, hacia una educación bimodal, donde el alumno tenga la posibilidad de cursar presencial si así lo quiere, y si no, la posibilidad de cursar también de manera a distancia. Ahora, sabemos que esto requiere una inversión muy grande, conocemos de números, no somos necios, con los hemos llevado adelante en años anteriores las primeras experiencias de educación a distancia con la carrera de turismo, por ejemplo, donde ella le tocó ser autoridad, yo era docente de la carrera, y sabemos el esfuerzo que esto significa para la universidad, para la facultad, para los docentes y para los alumnos. Se hizo siempre con la colaboración de los municipios, esto hay que decirlo, pero ha llegado el momento de dar un salto cualitativo e incluso pensar en que determinadas carreras que tienen experiencia ya en que se dicten a distancia, como es el caso de turismo, puedan dictarse de forma bimodal lo más rápidamente posible. Esto exige rediseñar estructuras, esto exige redimensionar áreas como el área de informática, la sala de audio y video, es decir, habrá que modificar espacios, pero no podemos seguir estando a la saga, porque manejamos fondos públicos, porque somos responsables de esos fondos y porque creemos firmemente de que si no llevamos adelante una profunda transformación edilicia en cuanto a educación bimodal y en cuanto a conductas propias que la facultad tiene que cambiar, estamos destinados, voy a ser un poco alarmista quizás con esto, pero estamos destinados a desaparecer. Si no llevamos adelante los cambios, las transformaciones profundas que la sociedad nos demanda, que el mundo en este momento nos está exigiendo, como la implementación de la inteligencia artificial, estamos destinados a desaparecer y estamos funcionando con fondos públicos de los que somos responsables. Pero a ver, con respecto a esto, Daniel, Rosa, Sí. la profesora Rosa Garbarino, de alguna forma empezó con esta experiencia, porque ella estaba siendo decana de la facultad y la agarró la pandemia. Y rápidamente, muy rápidamente, tuvo que salir esta facultad a buscar la modalidad, a buscar la virtualidad y, bueno, alguna experiencia quedó, ¿no?
Totalmente, mire, lo que yo realmente no creía que se podía hacer, todos los departamentos y todos los docentes apoyaron muchísimo a los alumnos en ese momento, pero hubo un departamento que fue justamente el departamento de artes y el departamento de música, que nosotros no podíamos entender cómo podían ellos, digamos, llevar las clases virtuales, los coros también, las clases virtuales, y nos sorprendieron. O sea, la creatividad que tiene el docente ante una situación de crisis tan grande como fue el tema de la pandemia, bueno, llevó a que fueran unas experiencias extraordinarias. Entonces, eso ha quedado. Yo cuando hablo siempre de la memoria, digo, eso no lo puede borrar nadie, porque ese aprendizaje hoy día lo está perfeccionando. Entonces se imagina que por eso con Eduardo hemos planteado esta transformación. Se puede hacer porque la gente ya lo hizo, porque aprendió, porque, a ver, fue muy difícil la pandemia. O sea, el docente que nunca había participado, por ejemplo, que no tenía tanta experiencia en la parte de la parte de virtualidad, se encontró con que tenía que empezar a trabajar y tenía que ir aprendiendo como a como diera lugar. Y las experiencias, les puedo decir que fueron muy positivas. Se han tomado hasta tesis de grado, tesis de posgrado en forma virtual, y fueron totalmente aprobados con tribunales inclusive de otras provincias. Así que tenemos experiencia en esto, sabemos cómo hacerlo, y ahí se sabe que también, y lo vamos palpando permanentemente, el apoyo de la gente, en el sentido de que, bueno, el docente te dice, a ver, lo hemos hecho, entonces sabemos que podemos inclusive hacerlo mucho mejor. Y a mí me parece que eso es el motivo por el cual estamos teniendo tan buena recepción. Imagínense, que si se logró hacer desde la improvisación, desde la necesidad urgente, desde el voluntarismo de las autoridades para llevar adelante la transformación, lo que esto podría llegar a ser si fuese planificado y con los recursos necesarios. ¿Cuánto tiempo, Rosa, usted tuvo, me imagino que en la etapa de esta cuarentena eterna en la que nos metió un gobierno, pero me imagino que en la parte más estricta, más dura, fue todo virtual, ¿cierto? Sí, fue todo virtual, pero a pesar de eso también conseguimos permisos especiales del gobierno de la provincia en su momento para poder llevar, porque la virtualidad estaba muy bien, o sea, cada uno hacía su esfuerzo, pero nos encontramos con que los alumnos no podían conectarse, porque no tenían datos, porque no tenían presupuesto. Porque no tenían computadora, solamente contaban con el celular, ¿no? Claro, entonces, bueno. Las cátedras no tenían el material digitalizado, por ejemplo, muchas limitaciones. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó la decisión en plena pandemia de tratar de conseguir los permisos para que nuestra personal no docente llegara a los alumnos que estaban totalmente identificados, que no tenían forma de conectarse. Se le llevaron los apuntes impresos. Claro, se le llevaron, me acuerdo que, si mal no recuerdo, anduvieron por departamentos, por los municipios, dejando justamente los apuntes a aquellos que no tenían la posibilidad de conectarse, porque o no tenían internet en algunos departamentos o no tenían la máquina necesaria para hacerlo. Poder hacerlo, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que un día me llaman, estábamos en plena pandemia, y el grupo de no docentes, que también hay que reconocer el trabajo, porque yo digo, siempre fueron héroes en ese momento, llegaron a un lugar y me llaman por teléfono y me dicen, a ver, Rosa, ¿qué hacemos? Dice, se ha juntado mucha gente alrededor y no sabemos qué es lo que quieren. Entonces yo les dije, miren, quédense tranquilos, vamos a ver, porque nosotros llevamos una misión que llevar los apuntes. ¿Y sabe qué? Los empezaron a aplaudir. Y yo creo que esa gente, personal no docente, que lloraba en ese momento de la emoción, es lo que a uno le tiene que dar la tranquilidad de que se pudo hacer en esas condiciones. Pero además de eso, después de salido de la pandemia, también se trabajó fuertemente en tener el listado de los alumnos, el tema de reforzar el comedor, es decir, una serie de situaciones que nos fuimos enterando nosotros. Nos fuimos enterando de que estaban surgiendo en estos problemas de pandemia. Y bueno, era trabajar en pos de solucionar, porque uno existe en la facultad y en la universidad solamente para cuando está como autoridad, para hacer un servicio. Y el servicio es que tratemos de que no se desgrane la matrícula, de que los alumnos puedan seguir estudiando, que el que se vaya es porque no le gustó la carrera.
apostando a los docentes también, que hacen un trabajo extraordinario, al no docente, al mismo egresado. Yo creo que eso es lo que se notó en la pandemia. Por eso cuando a mí me preguntan de la pandemia, saben que yo tengo muy buenos recuerdos. Claro. Muy buenos recuerdos de lo que se trabajó, pues se puso el alma en eso. Y nobleza obliga, tenemos la fiel prueba que Rosa Garbarino tomó la decisión de que la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte fue la primera de Casa de Altos Estudios en abrir nuevamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Se abrió nuevamente. Lamentablemente hubieron otras facultades que yo creo que por cuestiones ideológicas y políticas tuvieron 2 años paradas. Sí, 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 totalmente. No, nosotros abrimos, inclusive con esto que dijo Eduardo también, de la posibilidad, como ya estaban acostumbrados a la virtualidad, bueno, hacerlo en forma, ¿no es cierto?, simultáneo, y a partir de ahí también, bueno, seguimos apostando a los apuntes. Eso es una verdadera inversión. O sea, cuando uno habla de la inversión, se dan por ahí prioridades que no son las que necesita una universidad o una facultad. El llevarle un apunte a un alumno de todas las materias que está cursando, que no tiene recursos, es el fin fundamental. Porque, claro, miren, cuando nosotros nos ponen en este tema, parece que el único discurso que hay hoy es la defensa de la universidad pública, gratuita y laica. Y yo le puedo decir que tanto Eduardo como yo somos representantes de esta universidad, que la vamos a defender con nuestra vida si es necesario. Entonces no se puede decir que hay un grupo que defiende la universidad pública, gratuita y laica y otro que no lo hace. Claro. Porque nosotros, ¿sabe cuál es la diferencia? Entre el discurso, que nosotros lo hemos probado con la acción, con la gestión. Bueno, justamente, ¿no? Recién mi compañero decía de que, bueno, la Facultad de Filosofía fue la primera en abrir las puertas nuevamente a su alumnado luego de la pandemia, otras no lo hicieron por una cuestión ideológica. A ver, muchas veces hemos conversado con el candidato a rector, el señor Cocinero, al cual ustedes apoyan en esto que es las elecciones justamente del mes de junio, y nos habla siempre que él quiere una universidad dedicada exclusivamente a lo pedagógico, y su estructura, su pensamiento, su proyecto que lleva es educación, educación y educación. Y si hay política, que sea política universitaria. Y que si hay política, que sea plural, que todas las voces sean escuchadas, no solamente una, como ocurre en la actualidad, ¿no? Tal cual. Sí. Estamos preocupados por la deriva que ha tomado la universidad en su conjunto y particularmente la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, por esto de solamente dar voz a un solo sector de la política, ¿no? Se vio cuando el rectorado y la facultad en conjunto organizaron la visita de Rossi en la Facultad de Sociales, o de Grabois en Filosofía, en la Facultad de Filosofía, de Santoro también en la Facultad de Filosofía. Y bueno, son cosas que realmente nos preocupan. Nosotros creemos que hay que dar un paso superador con respecto a eso. Si vos abres las voces para un sector, como universidad estás obligado a hacerlo también para otro sector, y no que deliberadamente se cerraron los espacios para otros sectores de la política que también podrían haberse expresado dentro del marco de la universidad. Creemos que ha llegado el momento en donde esa etapa tiene que ser dejada atrás, literalmente. Y que tenemos que pensar en cuáles son los fines que la universidad tiene en su conjunto. Si el fin de la universidad es involucrarnos en las luchas políticas nacionales, o si el fin de la universidad es esto que planteaba Cocinero, vincularnos a lo pedagógico, vincularnos al fin que tiene la universidad, que es la creación, que es la investigación, que es la educación, y olvidar que la universidad es un reducto de la política, una trinchera más de la política, una caja más de la política. Hay que totalmente dejar de lado esas ideas por anticuadas, porque la sociedad las rechaza. Yo creo que lo más importante es que la sociedad en estos momentos rechaza este tipo de perspectivas o de miradas para la universidad. Entonces decide que lamentablemente, ¿no?, decir o acusarnos de que no queremos la universidad pública y las barbaridades que se dicen, termina siendo en realidad una defensa de los privilegios de algunos sectores que manejan la universidad y que quieren seguir haciéndolo porque evidentemente obtienen beneficio con ello. Claro. ¿Cuántas carreras tiene la Facultad de Humanidades?
la Facultad de Filosofía, o Filo, como la decíamos cuando éramos estudiantes? Mire, nosotros tenemos la mayor cantidad de carreras, estamos hablando aproximadamente de 25, sin contar el tema de los profesorados individuales que tenemos en la Escuela de Música, pero somos la facultad que tiene mayor cantidad de carreras. Estamos compitiendo también en los institutos de investigación con ingeniería. Nosotros tenemos 11 institutos de investigación, o sea que realmente, además de los 11 departamentos, o sea, además de los departamentos, 10 departamentos, 11 institutos, además de todo eso tenemos 5 coros, tenemos la orquesta, tenemos la orquesta sinfónica y tenemos los centros de creación. Se imagina que es una facultad realmente muy diversa en su pensamiento. Por eso es que con Eduardo planteamos tanto esto del pluralismo, porque el que por ahí escucho y dicen, bueno, tenemos, he visto algunas notas, es decir, tenemos todos los departamentos, tenemos, a ver, es una falta de respeto a la gente. ¿Cómo que tenemos todos los departamentos? En cada departamento hay en algunos hay 40 personas, en otros hay 70 personas. ¿Cómo es esto de que tenés todo? No, podés tener a lo mejor la persona que por elección llegó a ser director del departamento, claro, pero el resto de la gente tiene toda la libertad del mundo de poder elegir. Y a mí me parece que esto del pensamiento único, que es un poco lo que está imperando, tanto en la universidad como también en la facultad, y en la sociedad lleva, ¿sabe qué? A cuando ustedes empezaron y dijeron el tema del cambio, ya la gente no soporta eso. Claro. O sea, hay un rechazo absoluto de eso. Entonces cada uno va a votar por quien quiera votar. Pero sí es preocupante, y lo decíamos esta mañana en unas charlas que teníamos con personal no docente, que se lo visualice al personal no docente y te digan por debajo, ya está todo bien, vamos a votar, pero me están apretando con esto, con aquello, o sacarme una subrogancia, o no darme una categoría, o no. Entonces, a ver, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Preocupa el miedo Claro. El miedo por parte de la gente, el miedo a expresarse, el miedo a decir, bueno, a mí me gusta tal o cual fórmula. Entonces el temor que por ahí siembran ciertos oficialismos, yo creo que en cierta forma termina jugándoles en contra, porque la gente, ante el temor, lo que se genera es el rechazo. Totalmente. En la elección 2023. La campaña del miedo de claro, bueno. K o de Massa, porque era el amo y señor del país. Ese tipo de política, lamentablemente partidaria, se vio en todas las facultades, creo. El año pasado, pero 2023 cumplieron 50 años. Pero hace un poquito, Daniel. Sí. Recuerdo haber visto en la Facultad de Sociales una bandera, justamente en la puerta de Sociales, donde decían que había que votar por Massa. Claro, y recuerdo a un ex decano que tuvo que renunciar para no ir preso, que abiertamente en su discurso decía que había que votar por Massa. Bueno, de eso se cansó. Pero es más grave, porque hay funcionarios de la universidad que se sacaron fotos en la urna votando por el oficialismo. Claro. Que me parece excelente, y todo el mundo tiene el derecho de votar a quien quiera que lo pueda hacer. Ahora, me parece que hay ciertas cuestiones institucionales y que la democracia exige que sean resguardadas, ¿no? Como por ejemplo el secreto del voto. No hay necesidad de hacer ese acto de militancia que creo que termina de alguna forma impactando de manera negativa también. Creo que estamos ante una sociedad que está exigiendo cambios. Claro. Y de alguna forma entendemos que podemos representar ese cambio porque lo sentimos, porque lo vivimos, porque venimos con ideas que entendemos que son transformadoras y sobre todo adecuadas a lo que se viene, a los tiempos que corren, a los deseos de la gente, a los desafíos que nos está planteando el nuevo presente, que esto hay que tenerlo muy en claro. Si no conocemos lo que pasa en el mundo, mal podemos proponer un programa para la universidad o para la facultad. Y una cosa importante, fíjense, nosotros lo que usted decía, es tan así, por eso yo siempre digo que hay que fijarse y hay que hacer memoria en lo que uno ha hecho, no en lo que uno dice. Claro. Porque a veces las personas dicen una cosa y actúan de otra manera. Yo, en su momento, en el Consejo Superior, en un momento de elecciones a nivel nacional, llevaron una solicitada, una declaración que teníamos que hacer como Consejo Superior diciendo que nosotros, defendiendo las universidades públicas, teníamos que votar por Scioli. Claro. Entonces, bueno, votar por Scioli, yo no lo podía creer, escuché a algunos consejeros hablar y después pedí la palabra. Y empecé a hacer historia de nuestro país, porque la historia sirve para recordar muchas cosas.
Y entonces les dije, nunca levantaría la mano y nunca firmaría una solicitada para decir que hay que votar por un candidato. Bueno, no se hizo la solicitada finalmente, pero eso me llevó a que después mucha gente de ese consejo, mucha gente dijera que yo era macrista. ¿Me entiendes? Claro. Ya la tildaron. Claro, macrista. Entonces, bueno, nunca me preguntaron de qué partido político era, ni me preguntaron nada. Pero ya quedó. Claro, eso. sí. Y después vi, con mucho asombro, que muchas autoridades de la universidad se sacaban fotos con el retrato del candidato diciendo hay que votarlo, decanos y todo lo demás. Claro. Yo dije, esto es horroroso. Me hizo acordar algunas etapas de la historia donde se privilegiaba el pensamiento único y si no, Claro, te corrían mal. Dura, Era muy dura. Bueno, y después también estoy en contra totalmente de que funcionarios de la Universidad Nacional de San Juan, que están cobrando un sueldo como funcionarios, también se presenten en elecciones provinciales. Claro. ¿Me entiendes? O sea, representando su partido. O sea, y cuando me dicen, no estamos haciendo partidismo político, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Renuncia al cargo y presentate donde quieras. Ahora, no cumpla la doble función. No utilice los alumnos de la universidad para llevarlos a querer votar una determinada candidatura a nivel provincial. A mí eso me parece una falta de respeto. Volviendo al ámbito académico, ¿cuántos alumnos tiene la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes? Mire, en este momento nosotros hemos estado en momentos en donde hemos tenido 5.000 alumnos sin ningún tipo de problema. Hoy día hemos bajado bastante, estamos en 4.500 alumnos. ¿Cuánto es el nivel de deserción que hay? Hay un desgranamiento muy importante de matrícula, lo podemos percibir nosotros en el primero, al paso del primero al segundo año. En un momento, o sea, con un porcentaje, nosotros podemos saber, bueno, este porcentaje que es histórico es porque los chicos no vienen muy bien preparados y bueno, y hay que llevar a un sistema de tutorías más profundo. Pero hay otros casos en que esa no es la causa. Entonces nosotros tenemos que trabajar muy fuerte con el desgranamiento de matrícula, porque como dijo Eduardo recién, también están esos alumnos que ven un profesorado como una carrera de 5 años, como una salida laboral, que a veces no son 5, son mucho más, y necesitan salir a trabajar. Sí. Entonces, bueno, los profesorados que se están creando a nivel de la jurisdicción, ¿no es cierto?, de la provincia, lo dan más corto, 4 años, con una salida laboral más rápida, los chicos se van yendo. Ese desgranamiento también lo tenemos que decir. Y lo otro es que tenemos que acortar nuestras carreras, es decir, nosotros podemos tener un profesorado de 4 años sin ningún problema para que trabaje en el nivel secundario. Hagámoslo de 5 para el que quiera trabajar en la universidad o la licenciatura, pero necesitamos competir en igualdad de condiciones y darle la garantía, porque fíjense que esto también es no tener temor al tema de la calidad académica. Si nosotros tenemos docentes de primer nivel, lo mismo van a dar clase en 4 o en 5 años, es decir, no vamos a cambiar el nivel académico. Pero bueno, es cuestiones que hay que hacer, ver, lo están haciendo en muchos departamentos a este cambio, y hay que seguir para adelante con esto. Nosotros necesitamos carreras, y está en todas las universidades del país, lo están planteando, con salida laboral más rápida. Claro. Esto de haber bajado la cantidad de alumnos, ¿no? Bueno, se reflejó justamente en el ciclo lectivo de este año, porque bueno, fue etapa en todos los medios de comunicación sanjuaninos de que lamentablemente la matrícula de inscripción había sido más baja que años anteriores. Y tiene mucho que ver justamente lo que nos decía el señor Carelli recién de cómo han avanzado las universidades privadas. Bueno, nombró a las 2 o 3 que funcionan en la provincia de San Juan, incluyendo inclusive la Universidad Católica, que también ha perdido algún tipo de matriculado en lo que se refiere a su cantidad de alumnos. Pero mucho tiene que ver también lo que sucede con las universidades nacionales. Universidades nacionales politizadas generalizadamente, y paro tras paro, y eso hace que un alumno que se puede recibir en 7, 8 años lo haga en 10, 11, y de alguna forma hace a que el alumno haga un esfuerzo, se ponga a trabajar y pague una universidad privada, ¿no? Y son los riesgos que se corren, lamentablemente son los riesgos que se corren en este momento. Hace poco un papá de un chico que tenía que entrar a la universidad, que iba a entrar a la universidad,
me preguntaba la conveniencia de mandarlo a una pública o a una privada, porque le temía a la ideologización que existe en la universidad pública. Yo, por supuesto, le recomendé que enviara el hijo de la edad mía, el papá, ¿no? Un amigo mío. Yo, por supuesto, que le recomendé que mandara el hijo a la universidad pública, ¿no? Diciéndole de que esa ideologización no es generalizada, no es con todos los docentes. Claro. Que hay que superar esa clase de temores y que además tiene que haber un acompañamiento por parte del padre también en el tránsito del hijo por la universidad, un diálogo, ¿no? Claro, donde el padre podrá asesorar, podrá escuchar a su hijo, el hijo podrá consultarle lo que le dicen en la universidad, es decir, en este sentido, este tema también hay que superarlo. Pues es preocupante que un papá tenga miedo de enviar a su hijo a la universidad porque tiene miedo que lo ideologicen. Y esto es un caso que yo conozco, multipliquémoslo por la infinidad de casos que deben existir. Entonces es preocupante la situación. Profesora, ambos son historiadores. Sí. Cuando nos acaba de decir, han habido hechos en donde ha venido el candidato Grabois, el candidato Santoro, el candidato Rossi. Se ve una degradación. Es la misma universidad que le entregó en los años 80 el premio honor y causa a Ernesto Sábato, por ejemplo. Que ahora traigamos ese tipo de personajes. Bueno, es como que hemos pasado. Claro. Algo nos pasó. Totalmente. Otros honoris causa un poco más ideologizados, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Exactamente. Nos honra un sábado y nos preocupan por ahí otros honoris causa que se han entregado posteriormente. Claro, sí, creo que hay algunos dictadores también, ¿no? De Latinoamérica, que... Bueno, no recuerdo, sí, bueno, pero creo que sí, algunos presidentes de la... supuesta democracia. En La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, se lo honra a Chávez, por ejemplo. A Chávez, bueno, ahí está. No recordaba cuál era. Nada más ni menos. A Chávez, ahí está. Claro. Bueno, esas son las cosas, a ver, mire, son las cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo. Creo que la universidad, cuando nace, las universidades en el mundo, nacen con un sentido totalmente distinto. Acá en nuestro país, la reforma universitaria justamente fue por este tema de la libertad de pensamiento, libertad de cátedra, fundamentalmente. Entonces nosotros tenemos que pensar en una universidad de ese tipo. Y cuando llegue, ¿sabe cuál es el tema? ¿Cómo se hace para elegir a un honoris causa? El procedimiento marca todo un tema, porque primero pasa por una comisión. Primero lo pide una facultad, o lo puede pedir el rectorado. Claro. Después pasa por una comisión, que es la comisión de honoris causa. Esa comisión de honoris causa en realidad está representada por los decanas de las distintas facultades, ¿sí? Y luego tienen como un tribunal superior y demás. Si todos dan o la mayoría da el aval, eso sale como resolución directamente y se otorga el título de honoris causa. Yo le puedo decir que en nuestros docentes jubilados en la universidad, no tenemos que mirar tanto para afuera, tenemos tanta gente que merece un honoris causa. Nuestra facultad merece un honoris causa en distinto. Y que no esté ideologizado tiene que ver, ahí creo que se pone realmente en relevancia la carrera académica, su trayectoria, ¿no es cierto? La influencia que tuvo en sus estudiantes, en sus carreras y demás. No este tema de que, a ver, viene uno y bueno, hasta un dictador puede llegar. No es así. Ahora, indudablemente que han salido, como dice Eduardo, algunos honoris causa que a uno lo hacen pensar, pero que indudablemente también han tenido el apoyo. Claro. No es que sea la decisión solamente de un rector, han tenido el apoyo de un grupo, ¿no es cierto?, de decanos y decanas que bueno, han aceptado esto. Yo integré en su momento la comisión de doctor honoris causa de la universidad. Y bueno, para haberme opuesto a uno puntualmente, con el cual yo no compartía, no estaba de acuerdo, simplemente se me desplazó, es decir, se hizo una resolución nueva y se me sacó de la Claro, no opine. Claro. ¿Qué personaje se puede saber? No recuerdo bien el caso, creo que fue con el tema de Evo Morales, me parece. Bueno. Claro. Seguimos han pasado varios años de eso. Y si era Evo Morales, bueno... Lo que dice Rosa me parece absolutamente certero y necesario. La universidad debería crear un premio para sus docentes con trayectoria amplia, que han dado su vida por la universidad, que han dado su vida por la construcción de institutos, y que no se hace nada al respecto. Hace algún tiempo atrás el actual oficialismo del rectorado de la universidad, no de la facultad, sino de la universidad, quiso reconocer creo que a 50 personas, pero la lectura que se hizo fue una lectura parcial. Alguien habló de que se deberían haber elegido
o más personas o con un criterio más amplio ideológicamente a las personas que se querían reconocer. Bueno, la verdad que siempre caemos en esto de la ideologización, ¿no? Y del debate político en el marco de la universidad, y que por ahí se podría haber creado una comisión amplia representada por sectores de distintas ideologías y de distintas facultades para que se generara un reconocimiento, no porque estuviera mal lo que se reconoció, sino porque precisamente el reconocer a algunos significa que dejaste a mucha gente de Barrios afuera, ¿no? Entonces se podría haber reconocido a otra gente también. Ahí tenemos un caso, Eduardo, que no me tengo que olvidar porque nosotros lo estimamos y lo reconocemos y creo que toda la provincia lo conoce. Tenemos el caso del doctor Germán Poblete. El doctor Germán Poblete se jubila, reconocido por sus méritos y demás, y yo, yo desde la Secretaría de Investigación inicio todo un procedimiento justamente para declararlo profesor honorífico de la universidad. Tuvimos el aval de todos los institutos de investigación, de docentes y demás. Lo sacamos de la facultad, yo lo expliqué en el Consejo Directivo, se aprobó, y esto estoy hablando desde hace 3 años y medio, y nunca se trató. O sea, en el Consejo Superior, nunca se trató en la comisión respectiva. Entonces, a esas personas me refiero. Esas personas que se han jubilado, pero que han marcado huella. Entonces, no nos importa la ideología que esa persona tenga, si en realidad lo que es importante es todo lo que le dio a la universidad o a la facultad. Bueno, eso ha quedado pendiente, ha quedado ahí en la estratosfera, nadie sabe qué pasó, pero es digno destacarlo porque tuvo el aval de toda la facultad. ¿Cuándo comenzó esto de la politización extrema dentro de...? Yo le explico, yo la última vez que pisé la Facultad de Ciencias Sociales se empezaba a ver esto, año 2007-2008. Pero ¿cuándo se volvió extremo? Mire, yo creo que se volvió extremo como se volvió la política también en nuestro país. Primero, es producto de un modelo, indudablemente, de partidización política que se empezó a seguir dentro de lo que son las universidades nacionales. Y, bueno, también llevado a los decanatos de las facultades. Yo creo que eso nos ha hecho daño porque no podemos, es decir, pensar que el otro, todo lo que dice está mal, algo de razón debe tener en algún momento. Dentro de la ideología, yo digo en la ideología, miren, la ideología de política como la ideología religiosa, nadie se puede meter. Porque y además ¿sabe qué es lo peor de todo? Que no entienden que son diálogos que quedan truncos, porque nadie le va a cambiar a una persona una ideología que viene a lo mejor transportando de su calidad de vida, de sus situaciones, de sus experiencias, porque otro le diga algo totalmente distinto. Entonces, lo que hay que hacer, porque esto se dio en la universidad, se ha dado de una forma muy dura, con discursos realmente muy fuertes. A mí me gustaría hacerlo alguna vez como historiadora, que lo podríamos hacer, Eduardo, algún día, como historiadores, tomar las actas del Consejo Superior, mirar esos debates donde se planteaba que, a ver, porque pensás distinto, el otro tenía derecho a tratarte mal, a faltarte respeto. Se perdió todo ese tipo de situaciones. Entonces, la cosificación. Exactamente, exactamente. Y después el ninguneo. Claro. Después va a haber, no me servís ideológicamente, entonces yo te tengo que tapar. Te tengo que hacer algo que nosotros conocemos en la memoria histórica como el olvido intencionado. No exististe nunca. Eso es peligrosísimo. Y yo creo que por eso es que la universidad y la facultad necesitan este cambio. Porque nosotros lo vivimos, a ver, en la facultad muy fuerte, pero no es la única, ¿eh? No es la única que ha tenido este procedimiento, ¿no es cierto?, de querer llevar a la gente de las narices cuando en la universidad no se puede hacer eso. Pero nos preocupó y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a armar este proyecto donde realmente la facultad primero vuelva a tener la tranquilidad de trabajo, que significa que usted no le tiene que dar cuentas a nadie de lo que está pensando ideológicamente. Que tenga también el respeto. O sea, nos conmueve enormemente saber que hay personas que nos están diciendo que les faltan el respeto, las quieren atropellar. O sea, ¿cómo es esto? Bueno. Y también el hecho de que se practique y se ponga en práctica la carrera docente. Yo no puedo hacer entrar por la ventana a cualquiera. Yo tengo que hacer entrar como corresponde, con un concurso de por medio, respetando la carrera docente. No pueden venir los aviones así supersónicos a llegar a un cargo donde no tuvieron ninguna experiencia. Y cuando usted se pone a mirar y dice, a ver, este que es tan joven, ¿de dónde viene? Y todos vienen del mismo lugar.
Claro. Del mismo sector. Del mismo sector. Todo viene en la misma unidad básica, para decirlo bueno. de alguna forma, ¿no? El año pasado nos dijo el arquitecto cocinero, hablando del conflicto docente, y él habló de la carrera. Citó la Facultad de Ciencias Sociales, en donde daba algo que los cargos se dividían en dos, que era Sí, nos o quedamos más. aislados. ¿Cómo? O más. ¿Esto se da también en filosofía? ¿Se está dando? Mire, sí, o sea, lo que se llama es la atomización de los cargos. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un titular exclusivo Exactamente. y ese titular exclusivo se jubila, por ahí para poder beneficiar a mayor cantidad de personas se divide ese exclusivo de 40 horas en 4 simples. ¿Cuál es el tema? 2 mangos, ese es el tema. Claro, el Los tema mangos. es el salario, pero aparte de eso, la dedicación en horas. Claro. Estamos quitando la identidad a ese docente, porque ¿qué hace ese docente? Si tiene 10 horas, gana una miseria, Claro. entonces tiene que ir a trabajar en casi todas las escuelas de San Juan. Claro. Claro. Entonces no tiene identidad institucional en ningún lado. Sí. También hay un perjuicio para la universidad. Porque También. recuerdan ustedes que a mayor cantidad de cargos simples, mayor dificultades, por ejemplo, para la obra social. En este caso, Claro, que debe claro, la sí, sí, totalidad del servicio a personas que realizan aportes bajos, ¿no? Entonces, yo a mí recuerdo en alguna oportunidad se me ofreció hacerme cargo del DAMSU, y yo pregunté si para poder corregir la deriva que el DAMSU tenía en ese momento, como hablando de hace algunos años atrás, si la universidad iba a cambiar esta política de atomizar los cargos porque eso atentaba contra la sustentabilidad del DAMSU, y me dijeron no se puede porque eso depende de los decanos. Bueno, entonces el DAMSU se va a volver inviable si continuamos también con esta política de atomización de cargos, de destrucción de cargos, que no le sirve a nadie, ¿no? Porque tener un docente que va por 10 horas, que dicta una materia y que después se va, que el involucramiento que tiene es relativo. Por supuesto que hay gente que tiene un cargo simple que está completamente comprometida y compenetrada con la vida de la universidad y de la facultad. No se puede generalizar bajo ningún punto de vista. Pero en muchos casos también tenés docentes que dicen, bueno, por un simple, soy jefe de trabajo práctico, doy mi trabajo práctico una vez cada 15 días. Entonces, hay que llevar adelante una instancia, pero una instancia real, una instancia concreta, sin prometer cosas que después no se van a poder cumplir, ¿no? Llevar adelante una voluntad política de querer de a poco hacer que estas situaciones se vayan superando, se vayan mejorando. No promesas vanas, ¿no? La actual gestión prometió en el marco de la campaña anterior que iba a eliminar los cargos simples y no ha hecho más que multiplicarlos. Claro. Entonces, esto preocupa, que se miente en una campaña, esto realmente, y que no se vea la institución en su conjunto, es decir, cuánto daño se le hace con la atomización de cargos a la propia institución. Yo le voy a hacer las 2 últimas de mi parte. Sí. Tienen otro compromiso, Sí. así que bueno, la primera, hablando de cosas inviables, ¿no? Hasta ayer, para las autoridades que rigen hoy, fundamentalmente, ¿no?, lo que es el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, falta dinero, no se cumple, el presupuesto es bajo. Y marchamos. O hacemos paro. Bueno, lo mismo sucedía para la Facultad justamente de Filosofía, que tuvo que lamentablemente parar lo inviable, la Escuela de Música. Pero de repente, no sé de dónde, aparecieron más de 600 millones de pesos, para poder continuar con la obra de la Escuela de Música, claro, a 2 meses de una elección. ¿Hay tanto dinero como para seguir teniendo en cuenta que según ellos le falta dinero a la universidad con todas sus facultades para seguir una obra tan cara como es la Escuela de Música? No, lo que pasa es que lo que ellos han dicho es lo que van a hacer es tapiar. ¿Qué es tapiar? Van a cerrar para que no se metan ladrones y destruyan. Pero en realidad no hay continuidad. Es cierto que se está perdiendo todo lo que se había construido, pero está faltando lo más caro, que es el detalle el detalle fino que le llaman, que eso no lo van a poder terminar. Entonces la decisión que han tomado es esa, o sea, decir que están reactivando la Escuela de Música, pero cuando uno pregunta y sabe y ve qué es lo que están haciendo, es en realidad el perímetro para que no se siga destruyendo. De igual manera, lo que usted dice también es muy importante, o sea, esos 600 millones, si se está planteando que se sacan del presupuesto, quiere decir que cuando teníamos el discurso de que no nos alcanza para pagar la luz,
Bueno, han hecho realmente, entonces hay que felicitarlos, una excelente administración para poder ahorrar los 600 millones. Claro. O sea, ese es el tema. Por eso también hablamos de partidización ahí. Claro, totalmente. Sí. Y de la última, hecho, la sí. última parte. Sacaron la famosa pancarta con la esvástica que estaba y estuvo durante muchos meses de la puerta de la Facultad de Filosofía. Sí, en realidad, mire, no solamente estaba la esvástica, sino que también estaban carteles con respecto a agrupaciones terroristas, jamás. Bueno. Antisemitas, bueno, habían muchos mensajes allí. Banderas, todo eso cuando los medios, porque pusieron, y ustedes también levantaron la voz en esto como medio responsable de lo que estaba pasando, bueno, nosotros entramos un día con Eduardo a la facultad y ya no había más nada. Claro. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que eso estuvo durante mucho tiempo. Sí, entonces claro. todo el mundo lo ha visto. No es que nosotros estemos inventando, además hay imágenes. No, aparte hay como se imágenes. llama el alumno, le dieron nota a los medios Sí. y atrás la bandera y con la mano así, Sí. totalmente, a ver, yo imagino, a ver, este es un símbolo republicano. Republicano. Sin embargo, me han puesto disculpe la expresión, quilombo de pensamiento o una ignorancia total. Es ignorancia, total. Porque, a ver, los republicanos españoles peleaban contra los fascistas, supuestamente, y tenían una esvástica fascista, Bueno, nada más pero, ni menos. a ver, es más allá de todo esto, Daniel. Pero perdón, todos los días vemos, hay una diputada nacional que va a ir a juicio Sí. por haber hecho manifestaciones nazis y antisemitas. Bueno. Sí. Hay delitos. Es un delito. Delito penal. Es un delito. Claro. Hay En la una ley, que universidad es la no tenemos, 23.592, que está anexada al Código Penal, y Exactamente. ya hay algunas sentencias en la República Argentina, la que más recuerdo, una de Córdoba, por una persona que a través de las redes sociales ponía leyendas nazistas, la esvástica, bueno, fue sancionado con prisión, no fue preso, pero le metieron creo que 2 o 3 años en suspenso. Es un delito, y que en una puerta de una facultad esté un símbolo nazi prohibido por ley en la República Argentina y que el propio rector diga, vamos a hablar con los chicos, hay que entenderlo, es un delito. Para el rector evidentemente no, porque la bandera siguió, hasta que nosotros a través de este medio decíamos, ¿hasta cuándo va a estar esta señal esvástica nazista en una facultad? De hecho, la universidad tendría que haber ido a la justicia directamente, Totalmente. aunque sean alumnos. Mire, Porque, yo a le- ver, el día de mañana va La un ley es igual femicida para todos. y ¿cómo se llama? Y toma clase normalmente y con pedido Sí. de captura y no van a hacer, claro. No, pero aparte de eso, mire, nosotros hemos tenido casos que yo recuerdo Sí. que se trataron en diferentes instancias, incluso algunos en el Consejo Superior, de contradocentes. Contradocentes que Claro. habían manifestado en distintas redes sociales algunos pensamientos, ¿no es cierto?, en contra de lo que es la democracia. Y inmediatamente se actuó. Claro, Yo recuerdo que en ese claro, momento inmediatamente claro. se actuó y se dijo, bueno, se dio la explicación correspondiente, bueno, todo estuvo bien. Pero en este caso no. Y en este caso, ¿sabe qué es lo peor de todo? O sea, está muy bien, cuando nosotros hablamos de pluralidad, está muy bien todo en el margen de la ley. O sea, no es pluralidad de cualquier cosa, porque si no cualquiera puede ir a levantar, no sé, una insignia de, Claro, de que claro, o claro, un comunicado, vamos a claro, salir a matar a exactamente. todos. Entonces todo se debe hacer, cuando hablamos de pluralidad, en el respeto de las leyes que existen. Y también recordando hechos muy duros en la distinta evolución de los pueblos, de los estados, que han significado la muerte de muchísimas personas. Exactamente. Claro. Eso es lo que nos tiene que mover. La última en 2, para liberarlos. Y obviamente los vamos a volver antes de las elecciones a invitar para... la fórmula Garbarino-Carelli, ¿cuál es la primera medida que toman cuando Cuando si son se hagan cargo? cuando se hagan cargo y sean Primero de gobierno, julio, creo que, exactamente, ¿no? Sí, sean gobierno por 4 años? ¿Cuál es la primera medida que ustedes ven con urgencia tomar dentro de filosofía? Bueno, mire, nosotros tenemos un listado de medidas. Sí, claro. El primero, fundamental, es nosotros ver la situación, pues tenemos que hacer todo un tema de la situación en que se encuentra la facultad, en algunos temas específicamente.
hay mucha queja por parte de los docentes. Entonces, lo primero es llevar adelante, abrir una oficina, que es la oficina, ¿no es cierto?, de mediación, porque están pasando cosas muy extrañas en nuestra facultad. Es una oficina de convivencia, donde se va a utilizar justamente la mediación para tratar de evitar los conflictos. Hay enfrentamientos muy duros. Luego tenemos un tema fundamental, que bueno, en eso le voy a pedir a Eduardo que lo comente, porque él ha estado al frente de la editorial, y es un tema muy importante para la facultad, que va a ser también una de las primeras medidas que vamos a tomar. Y el tema, en el tema de alumnos, primero, reactivar el tema del comedor, que es muy importante, el tema de las becas, que dejó de entregarse por parte de la Secretaría Estudiantil, para entregarse por centros de estudiantes o agrupaciones, no centros, sino agrupaciones estudiantiles, partidarias. Entonces, a ver, se le entregaban a gente por ahí que no conocía, o sea, que no necesitaban, perdón. Lo vemos en que la fotocopiadora quedaban entregadas un montón de boletas para fotocopia y no las usaban. Claro. Y otros chicos no tenían el acceso. Entonces eso es fundamental. Equidad en el estamento estudiantil y en el estamento egresado fundamentalmente, o sea, por eso le digo que son en todos los estamentos una medida, en el estamento egresado fundamentalmente el tema de la articulación, la bolsa de trabajo que la dejaron sin efecto y que le permite tener horas cátedra a nuestros alumnos recién recibidos, egresados recién recibidos en el medio local. Esas serían así en una síntesis, pero sí me gustaría que Eduardo explique las otras y fundamentalmente la editorial, que es un especialista. La verdad, Rosa ha comentado una medida necesaria, inmediata y necesaria para cada uno de los estamentos. Lo que ella plantea con respecto a la editorial es porque la editorial de la universidad en estos 4 años ha dejado prácticamente de funcionar, no tiene publicaciones de libros, y por la experiencia que hemos acumulado, mucha de la gente que está en Pluralidad de Gestión, en el trabajo con la editorial de la universidad, lo que queremos hacer es trasladar esta experiencia y recrear, refundar la editorial de la Facultad de Filosofía. Creemos que este es un desafío que lo podemos llegar a resolver rápidamente porque tenemos la gente para hacerlo y porque creemos que la facultad se merece tener una editorial de primer nivel, en donde podamos tener desde revistas científicas indexadas hasta poder publicar tesis de grado, tesis de posgrado, trabajos de docentes universitarios, documentos de cátedra y no tener que estar dependiendo de otras editoriales, de la editorial de la universidad concretamente. Es decir, tenemos una editorial que fue señera, que fue sumamente importante cuando se la creó en su momento y que en este momento está desaparecida. Esa es otra de las medidas inmediatas, ¿no?, que queremos tomar, pero lo que dijo Rosa, el tema de la pacificación después de una campaña política es absolutamente vital, es decir, que la gente recupere la confianza, recupere el diálogo, y tenga la libertad y la soltura para poder contarnos cuáles son sus problemas, ¿no? Incluso la gente que nos vota como la que no nos vota, que es la que más nos interesa escuchar después de la elección, aquella gente que no nos acompañó, saber por qué no lo hicieron y ver qué podemos hacer para mejorar la situación en la que estamos. En 4 años de su gestión, veremos la Escuela de Música con alumnos adentro tocando. Mire, nosotros vamos a hacer todas las gestiones, Eduardo inclusive también ha estado haciendo gestiones, nosotros vamos a hacer todas las gestiones, las puertas que tengamos que golpear. Le explico por qué. Primero, porque lo hicimos inclusive cuando fue el tema de la carrera de música popular. Tuvimos que ir justamente a Buenos Aires a golpear las puertas para que nos largaran la resolución rápido del Ministerio de Educación y lo obtuvimos. No vamos, o sea, y vamos a golpear todas las puertas, inclusive el gobierno provincial. Es decir, nosotros necesitamos terminar la escuela de música, pero terminarla no es tapiarla, terminarla es terminarla como corresponde. Pero siempre decimos, es un dedito de una mano. Claro. O sea, porque lo otro ni siquiera está proyectado, se está proyectado pero no está construido. Pero sí tenemos que, y ese es el compromiso con la gente de música, de gestionar. Hemos tenido algunas conversaciones, nos está yendo muy bien, que eso también es muy importante. Claro. Y bueno, ahí vamos a poder tener los recursos necesarios. Venimos por el Bronx, esto hay que decirlo. Venimos por el Bronx, nos queremos ir sabiendo que hemos cumplido con lo que estamos diciendo en la campaña, que las grandes obras son posibles, esto también hay que decirlo, que la Escuela de Música es el gran desafío que tenemos y que, bueno, vamos a dar lo mejor de sí, ¿no? Rosa siempre dice que ella se quiere jubilar y que quiere hacer una gran gestión porque también tiene, por supuesto, un sentido de trascendencia y quiere dejar el mejor de los recuerdos en el marco de una institución que la ha cobijado toda la vida. Entonces, creo que venimos con esas ganas, con esa actitud de decir, vamos a concretar lo que la facultad necesita, vamos a aportar lo mejor de nosotros para transformar una institución y que vuelva a ser señero en la provincia. Y no que lo que hemos visto es que ha encontrado, ¿no?, una cierta comodidad en el lugar donde está, una cierta deriva en la marginación en la que se encuentra,
y es precisamente el volantazo que queremos dar, ¿no? Queremos torcer ese rumbo y que la facultad vuelva a ser una facultad señera y al servicio de la comunidad. Vienen por el bronce. Van a llegar con el bronce, que es la tercera medalla olímpica, pero creo que se van a ir con el oro cuando terminen justamente su mandato. Le damos las gracias a la profesora Garbarino, al profesor Carelli, por haber estado con nosotros, por haber charlado justamente sobre su proyecto que tienen para esta facultad muy emblemática, porque es una de las facultades más céntricas, Efectivamente. pleno centro de la capital, ¿no? Totalmente. Y bueno, por supuesto, segunda en cantidad de alumnos, como los acaban de decir. Ojalá el año que viene digan, no, en vez de tener menos alumnos, tenemos más alumnos inscritos. Sí, Ojalá señor. así sea. Muchas gracias, y seguramente en el mes de mayo, cuando, bueno, ya estén cerquita de las elecciones, van a estar nuevamente con nosotros para seguir conversando de esto que es una nueva conducción en la universidad y en las facultades de la universidad. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes, muchas gracias. Nos vamos al corte, Tony, y enseguida volvemos con más Los Cronistas de la Mañana.